Desde la antigüedad, ha sido tan habitual, ay de los vencidos. Los vencedores jubilosos obligaron al enemigo derrotado a pagar grandes indemnizaciones, fue privado de partes significativas del territorio, y el resto de las tierras fueron ocupadas a menudo por los vencedores durante varios años. Este fue el caso, por ejemplo, en Alemania después de 1945, cuando el Estado nazi fue derrotado por las tropas soviéticas. Su territorio fue ocupado por los ejércitos de la URSS, EU, Gran Bretaña y Francia. Sí, también ganaron. Pero, ¿por qué no le sucedió esto a la Francia napoleónica en 1814? Porque las tropas rusas triunfantes, después de haber estado en París durante un par de meses, con canciones valientes y bajo el estruendoso redoble de los tambores, se fueron a casa. Pero antes de los franceses durante 20 años, se han hecho muchos problemas a toda Europa. Incluso el propio Napoleón no fue ejecutado, a pesar de todas sus atrocidades. Los británicos se limitaron a expulsarlo primero a la isla de Elba, desde donde Bonaparte pudo regresar, y luego fueron finalmente exiliados a la isla de Santa Elena en el Atlántico olvidado de Dios. Explico por qué hicieron esto con Francia. De hecho, Francia sufrió pérdidas territoriales, y mucho. Ella fue privada de todo ese gran imperio que crearon Napoleón y Theo, y estos muchachos, por un momento, incluso convirtieron a Italia, Croacia y Holanda en departamentos franceses. Además, nadie en Europa creía entonces que fueran los propios franceses los culpables de los crímenes. Se creía que los revolucionarios tenían la culpa primero, y luego Napoleón, que agitó las aguas, y solo necesita devolver el poder de la dinastía real legítima de los Borbones. ¿Qué es lo que se hizo? Los propios Borbones se ocuparon de los que Napoleón tenía poder. Llevaron a cabo una especie de desnazificación. Es cierto que esa dinastía no duró mucho, no puedes entrar dos veces en la misma agua, como sabes. Además, durante los últimos años de revoluciones y guerras interminables con todo el mundo circundante, Francia se ha arruinado terriblemente, y simplemente no había nada que tomar de los empobrecidos franceses. Esto fue bien entendido en San Petersburgo, Viena y Londres. Las agudas contradicciones entre los aliados también jugaron un cierto papel. Los británicos temían seriamente que si no quedaba una potencia continental moderadamente fuerte en Europa, entonces el continente simplemente se sometería al zar ruso Alejandro I de la noche a la mañana. Por lo tanto, tampoco tenían prisa por castigar fuertemente a Francia. A su vez, Alexander Pavlovich tampoco ardía con el deseo de pisotear a Francia en el lodo. Luego, según su suposición, Inglaterra, Austria y Prusia se volverían extremadamente fuertes. El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, el maestro de la intriga política sutil, Charles Maurice Talleyrand, también ayudó aquí. Logró con sus discursos convencer a todas las cortes reales europeas de que su país ya no representa un peligro, y la gente común no es responsable de Napoleón. Además, el propio pueblo francés, junto con el nuevo rey Luis, son víctimas de los revolucionarios y de Bonaparte. El astuto Talleyrand incluso logró incluir a Francia en el Congreso de Viena entre los países que decidieron el destino del mundo de la posguerra en Europa. Es como si los alemanes hubieran participado en la conferencia de Potsdam en el verano de 1945. El astuto Talleyrand logró convencer a toda Europa de que su país no era peligroso para el mundo, y en general, la víctima del propio Napoleón. Bueno, después de todo, Napoleón no cometió tantos crímenes de guerra contra la humanidad como lo hizo Hitler. Las ciudades no han sido borradas de la faz de la tierra, excepto, quizás, Moscú. Pero esto fue castigado con cadena perpetua en Santa Elena. Es curioso que los franceses no entendieron la primera vez, y Napoleón en 1815 volvió nuevamente al poder durante 100 días. Sin embargo, tras la derrota de Waterloo, se incrementó el castigo de Francia. El país tuvo que pagar una indemnización en 5 años, una cantidad considerable de 700 millones de francos, y en el norte del país, los soldados de la coalición antinapoleónica se mantuvieron durante un par de años. Una política tan blanda hacia los vencidos dio, sin embargo, su resultado positivo, y cuando los franceses en 1852 restauraron nuevamente el imperio, encabezados por el sobrino de Napoleón, Napoleón III, no sintieron en absoluto las ganas de retomar la conquista de Europa y vengarse de los antiguos enemigos.